Comienza la carrera por la Casa de Nariño. Los candidatos están en el radar. Seguimos acompañándolos en el radar con los candidatos a la presidencia de la República. Hoy nos acompaña el ex embajador de Colombia en Argentina y ex gobernador del departamento de Nariño, ex congresista Camilo Romero. Doctor Camilo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Ricardo, muchas gracias. Qué bueno poder estar acá. ¿Con qué aval inicialmente aspira usted a la presidencia de la República? Esos son temas mecánicos. Sí. Ese es un partido Sí. que tiene una historia desde el progresismo y desde la izquierda que se llama el PTC, el Partido del Trabajo de Colombia, que me parece significativo por el momento que vive el país y los trabajadores de Colombia, con el aumento del salario, con la dignificación de las condiciones laborales de los colombianos, incluida la fuerza pública, por la que hice una tarea importante cuando fui senador en la Comisión Segunda del Senado. Entonces, las cosas se van dando, vamos coincidiendo, pero finalmente nos presentaremos por una coalición que estará, esta precandidatura, en la gran consulta del progresismo, no la gran consulta de la derecha. La gran consulta va a ser la de las mayorías y estamos seguros que las mayorías van a estar aquí en esa consulta progresista. Le preguntaba por el vehículo jurídico que es el PTC, a través del cual usted llega a la consulta de la izquierda, a la consulta del petrismo, si me lo permite. ¿Por qué decidió finalmente llegar allí y no irse solo a las elecciones de mayo? Mire, nosotros tenemos una tarea en ese recorrido que usted hizo en la presentación. Yo ya estoy probado en lo público. Yo fui senador de la República, conozco el legislativo. Yo fui gobernador del departamento de Nariño, que no es cualquier departamento, es la síntesis de Colombia, con sus problemáticas y potencialidades. Fui embajador de este país, es decir, conozco el ejercicio de lo público y lo hemos hecho siempre al servicio de la gente. Entonces le respondo por coherencia, le respondo porque nuestra acción pública y política está para consolidar un proyecto progresista en Colombia. Y eso significa que estemos juntos en esa consulta para que salga una sola candidatura para primera vuelta y podamos volver a ganar en el año 2026. Así es que coherencia, experiencia y por supuesto un ejercicio de vanguardia, de un nuevo progresismo, de una nueva izquierda está con nosotros. ¿Qué diferencia ve usted frente a lo que pasa en esta consulta en 2026 y la que ocurrió en 2022? Que el progresismo se ha ganado un espacio en el corazón, en la razón y en la vida real de la gente. Que no es un solo discurso, que no es solo una expectativa, sino que con sus más y sus menos, hay que decirlo, Colombia hoy de lejos entiende que son los gobiernos progresistas quienes logran resolver los problemas de la gente, es decir, la revolución de lo cotidiano, le llamo yo, Ricardo. Estas cosas de tener la posibilidad de educación, de vivienda, de un salario digno para los colombianos y colombianas, se ve es en esos gobiernos. Y no es un dicho, son hechos. Lula sacó a 30 millones de personas de la pobreza. Andrés Manuel López Obrador sacó a 13 millones de personas de la pobreza. Petro ha sacado a 2.600.000 colombianos de la pobreza. Es decir, no es un relato. Entonces, cuando la política tiene que ver con la gente, con la vida real, con tocarle la piel, la sensibilidad del corazón y ve la posibilidad de más ingresos. Cuando un auxiliar de policía pasa a ganar ahora 45% más de su salario, a ganar 2.600.000 pesos, un muchacho de un barrio popular que tiene la posibilidad de acceso a unos recursos económicos para mejorar su vida y la de su familia, ese es un cambio real. Y ese es el cambio que nosotros estamos comprometidos. Y por supuesto es con una postura ideológica, con una postura política y no con un ejercicio de vanidades de lo público. Claro. Entiendo que usted en esta consulta y sus colegas que están allí, que son entre otros Iván Cepeda, Roy Barreras, eventualmente el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, hay unas discusiones jurídicas, pero en el trasfondo lo que digo es que todos coinciden en apoyar la continuidad del gobierno actual, del gobierno del presidente Petro. ¿Qué cambiaría? Digamos, yo creo que hay que hacer ¿qué ve usted hoy que está haciendo el gobierno actual que usted haría distinto o que cambiaría si llegara a ser presidente de la República? Yo creo que hay que hacer muchos énfasis. El primero, por supuesto, tiene que ver con mantener el corazón de un proyecto progresista, que es estar al lado de la gente y la ciudadanía. Es decir, de Petro podrán decir lo que quieran, menos que es un tipo corrupto, menos que hace política para enriquecerse. Es decir, eso lo tiene descartado hasta la peor de las oposiciones en Colombia. O sea, no es una realidad. Y mantener esa esencia para mí sí es fundamental. Que quienes hayamos hecho
un ejercicio en lo público y no nos hayamos enriquecido con lo público, tenemos una carta de garantía y de coherencia con el país. Y eso me parece fundamental, mantener el corazón. 2, hay que hacer énfasis en lo que hicimos nosotros en el gobierno departamental de Nariño, ser el primer gobierno abierto, transparente, participativo y colaborativo del país. Reconocimientos internacionales desde Naciones Unidas. Por eso digo, nosotros no llegamos aquí a improvisar. Nosotros no solo pasamos por legislativo, hemos hecho un activismo político, no. Estamos probados en lo público y en el ejercicio de ejecución desde un gobierno. Y eso lo hicimos en el departamento de Nariño, donde en esos 4 años llevamos a Nariño a que sea el departamento que más logró superar la pobreza multidimensional. Así es que un gobierno progresista debe mantener eso, pero hay que plantearle a Colombia la posibilidad de un gobierno abierto, que la gente tenga en su celular, que es la herramienta de la nueva ciudadanía, toda la información del gobierno, debe estar a la luz de todos y todas, que se cuide los recursos públicos que son sagrados para todos y todas. Creo que allí hay que hacer un énfasis gigantesco. Es decir, le proponemos a Colombia un gobierno abierto, un gobierno participativo, un gobierno que literalmente abra las puertas a la ciudadanía y sea capaz de tomar decisiones junto con la gente. El presupuesto participativo debe ser una realidad desde el gobierno nacional que llegue a cada territorio de Colombia. Y esto se discute y se decide con la gente, no con los politiqueros. Yo creo que allí hay que hacer un énfasis gigantesco para darle una idea. Le voy a hacer una pregunta que quizás le resulte incómoda, pero se la hago con mucho respeto, porque usted me habla de mantener el corazón del gobierno actual, del presidente Petro, de quien usted dice no hay mancha que lo vincule con corrupción. Otra cosa es las personas que lo rodean o gente del gobierno que sí está procesada por corrupción. Y le pregunto en su caso particular, ¿su candidatura no se debilita por el hecho de usted estar hoy en un juicio en la Corte Suprema de Justicia por hechos ocurridos cuando fue gobernador de Nariño? Mire, ese es parte del juego de la acción política y de lo público. Digamos que si estuviésemos en una democracia con confianza plena de todos los colombianos y colombianas, que es lo que queremos profundizar en un gobierno progresista, pues las cosas serían distintas y eso que usted me pregunta sería incómodo. Para mí es una oportunidad para explicarle al país qué significa meterse en esto de la política. ¿Qué significa que un tipo como yo, que he pasado y trasegado por estos cargos de experiencia en lo público sin enriquecerme, puedo decirle, Ricardo, sin problema, vivo en un apartaestudio arrendado en Bogotá? Mis hijos viven con su mamá en un apartamento arrendado. Yo no tengo casas, no tengo fincas. Yo estoy probado en esto de lo público. Así es que aquí hay que recordar por qué surgió ese tema jurídico en contra mía. Surge año 2017, Fiscalía del nefasto Néstor Humberto Martínez. Y cuando yo digo esto, entonces empieza a tener sentido. Ya todos sabemos aquí lo que le pasó a la familia Pisano. Aquí ese podcast que a mí me tiene erizado escuchándolo, ¿no? De la Ruta del Sol y el tema de la botella y cómo murieron los hermanos Pisano. Ahí detrás está un personaje nefasto de la corrupción de este país, Néstor Humberto Martínez. Y ese señor empecinado, por supuesto, hace una estrategia para las elecciones del 2018, Ricardo. Y eso es un atentado contra la democracia, así como atentó contra la paz. El atentado contra la democracia fue usar la fiscalía como un aparato criminal para arrodillar gobernadores en Colombia que terminaban negociando que no los metan en procesos jurídicos para apoyar al candidato Germán Vargas Lleras. Yo le hablo con nombres, yo le doy datos. Y los datos son del 2018 y de esas elecciones. ¿Pero a usted lo buscó y le dijo eso directamente a Néstor Humberto Martínez? ¿Le ofreció no procesarlo a cambio de que usted apoyara a Germán Vargas Lleras? 3 intentos de gente cercana a ese grupo político me buscaron. Incluso le puedo llegar a decir hasta esto, pero no puedo más. Por un tema no mío, que no tengo problema, sino que uno de quienes fueron gobernadores en ese momento me buscó para esa tarea. Así es que yo lo que le estoy diciendo es que los tipos montan una estrategia criminal desde la fiscalía, lanzan una red para recoger gobernadores, arrodillarlos y obligarlos a apoyar a Germán Vargas Lleras. ¿Quién fue el único que no hizo esa transacción? Porque tenemos una convicción profunda. Camilo Romero, gobernador de Nariño. Y le digo más, soy el único de esa época en un proceso ante la Corte Suprema de Justicia, pero, sin una sola prueba. Es que voy a eso. En gracia de discusión, si lo que usted nos dice es cierto, doctor Camilo, y ya salimos de esto porque es un paréntesis, porque estamos hablando de la candidatura. Así es. ¿Por qué si no existían pruebas, la Corte Suprema de Justicia termina asumiendo un juicio? Es decir, es su competencia. El proceso ha avanzado a instancias superiores, pero es incluso al hecho de que la Corte Suprema de Justicia hoy lo esté enjuiciando a usted. No, a ver, vamos por partes. A los gobernadores que tenemos un aforo, nos investiga y nos acusa la Fiscalía. ¿De acuerdo?
y el juez es la Corte Suprema. Es decir, la Corte Suprema está haciendo la tarea que le corresponde constitucionalmente. Es decir, es un juez. No es que ella sea la que encuentra méritos para seguir un proceso. Le corresponde hacerlo, para que quede claridad total. Bueno, cambiamos de tema, avanzamos. ¿Usted seguiría con la política de paz total del gobierno actual si llegara a ser presidente de la República? Creo que es uno de los temas, como le decía, en el que necesitamos hacer un énfasis que para mí es el siguiente. Me gusta más final del gobierno Petro con ese intento que para mí a todas luces es claro. ¿A qué me refiero? La violencia es uno de los dos nudos que no hemos podido desatar en la historia de Colombia. El otro es la desigualdad. Es decir, si me lo pregunta en términos históricos, Colombia, ¿cuáles son los nudos que tiene para poder ser un país viable? Le digo la desigualdad y la violencia. Y en la violencia, para resolverla, digo, hemos tomado dos caminos. Desde la derecha nos han planteado plomo, balín, destripar a los demás, acabar al enemigo, acabar con los malos. Ese camino no resultó. Fueron los gobiernos aciagos que terminaron matando jóvenes, haciéndolos pasar por guerrilleros. Matando a los jóvenes que debía proteger el Estado. Hemos llegado a esos niveles, asesinando militantes de partidos políticos y demás. ¿Qué hace el gobierno Petro? Un ejercicio de convocatoria a la paz. Porque hay algo que está ligado necesariamente, Ricardo, a una madurez de la democracia. Un país en democracia es un país en paz, o no hay democracia. Entonces necesitamos salir de eso para ser un país viable y democrático. ¿Qué ocurre? El presidente Petro extiende la mano generosa y estos grupos respondieron no con sensatez, sino con desfachatez, burlándose no solo de la voluntad política de paz de un presidente, de un gobierno, sino del pueblo colombiano. Y digo, de la noción de una idea de un país democrático, civilizado, que vive en paz. Y entonces, creo que hay que mantener toda posibilidad de diálogo con sensatez, no con desfachatez. Y no permitiremos en un gobierno nuestro que se burle la voluntad del gobierno y del pueblo colombiano, y tiene que aplicarse, por supuesto, constitucionalmente. La paz total? Para mí esto, es decir, vamos con una puerta abierta de diálogo sin que se burle. Cualquier indicio de burla está en nuestra fuerza pública. Le estoy hablando que cuando fui senador de la República, en la Comisión Segunda, que tiene que ver con defensa, si hay alguien que defendió los derechos laborales de la fuerza pública, fue Camilo Romero, senador. ¿Sabe qué? Le doy este dato también en paréntesis. No fue el gobierno de Uribe, no fue el gobierno de Duque, no fue el gobierno de Santos quienes resolvieron el problema salarial profesional de los miembros de la fuerza pública. Fue el gobierno de Gustavo Petro, un gobierno progresista, porque le importa a la gente y la ciudadanía. Ahí hay unas distancias inmensas. Los otros les decían héroes de la patria, palmaditas en la espalda, medallas, ¿no? Que nos defiendan, son los héroes, pero no les importaba ni cómo comían ni cómo vivían. Sí. Entonces, digamos que ellos usaban el uniforme para discursos políticos. Nosotros honramos ese uniforme para que la gente viva de manera digna. Entonces, creo que lo que hay que hacer con esto de la paz total, para terminar la respuesta, es que se usa la Constitución, la fuerza pública, defendiendo a los colombianos nuestro territorio, a la par de tener esta posibilidad. Es decir, creo que hay que combinar las dos cosas. Eso es lo que yo cambiaría. Ok. ¿Usted apoyaría impulsar una Asamblea Nacional Constituyente si llegara a ser presidente de la República? Yo creo que está bien que se abra el debate. Yo creo que aquí Colombia está viviendo unos momentos de cambio que todavía la clase política tradicional no ha entendido. Todavía los sectores de poder no han entendido. Es decir, hay un gobierno progresista que le está diciendo a la ciudadanía que el gobierno y lo político y lo público sí tiene que ver con la gente, con su corazón. Y eso no lo ha entendido la derecha, que nunca tuvo corazón con las inmensas mayorías de este país. Entonces yo sí creo que hay que abrir el debate, porque este gobierno ha intentado unas reformas sociales, ha intentado profundizar que el bienestar, la riqueza que se genera en Colombia, que hay que seguirla generando y seguir dando las garantías para que la empresa privada también nos ayude a generar esa riqueza, pues no se quede en manos de unos pocos. Y entonces este andamiaje institucional, por decirlo de alguna manera, se ha quedado corto en las reformas sociales que necesita el país. A mí me parece bueno el debate, y tendría, claro, unas líneas rojas. Primero, no a la reelección. Y segundo, que sea una constitución acotada. Porque le digo algo, si a alguien le genera inquietud meterse con la constitución del 91, es al sector alternativo de Colombia, que ganó unos derechos con la constitución de 1991. Y podría terminar eventualmente como terminó en Chile,
terminó devolviéndose Chile de una constitución, lo promueve Gabriel Boric y terminó perdiendo el progresismo, terminó retrocediéndose frente a la visión progresista. Por eso digo, 2 líneas rojas deben ser sobre temas acotados. Esto no puede ser, Ricardo, una carta blanca. Esto tiene que ser que los derechos conquistados... ¿Reelección presidencial no? Reelección presidencial no. ¿Y cuál otra línea roja? 2 líneas rojas. Una, reelección presidencial no. Sí. Y 2... un ejercicio clarísimo de no retroceder en derechos. Los derechos ganados y conquistados no se discuten. Sí. Le hago una última pregunta frente al tema de la corrupción y frente al tema de casas políticas de dudosa reputación alrededor del progresismo. ¿Cómo ve usted lo que está pasando hoy? Digamos, algunas figuras que todavía están en el gobierno y que saldrían del gobierno para subirse a campañas políticas contra las que usted va a competir, o candidatos presidenciales que van a la consulta también de eventualmente dudosa reputación. ¿Usted cómo ve eso adentro del progresismo, que ha tenido unas banderas muy firmes en contra de la corrupción? Mire, yo creo que en esto debemos ser absolutamente claros. Hay gente esencial en la política y gente circunstancial en la política. Los circunstanciales pueden estar en cualquier lugar, sobre todo donde se puede ganar. Es decir, y eso hace parte del juego de la acción política. Es como un partido de fútbol. Hay varios jugadores allí en escena. ¿Qué se necesita para ganar en un partido de fútbol? Hacer goles. ¿Qué se necesita para ganar en política? Tener las mayorías. El progresismo viene ganando. Yo recuerdo cuando fui senador, exactamente entre ese 2010 y 2014, éramos 8 senadores alternativos en Colombia. 8, Ricardo. Hoy tenemos más de 30. Y queremos que en este marzo Colombia vote por congresistas alternativos, para que podamos cambiar realmente este país. Y ese es un reto que quedó clarísimo. Podemos ganar la presidencia, pero sin mayorías en el Congreso, ¿cuánto se dificultan los cambios para Colombia? Así es que, le digo, hay gente esencial en la política. Petro, Cepeda, nosotros, varios otros líderes regionales en el territorio, que son los que sustentan estas bases del progresismo, porque está vereda a vereda, barrio a barrio. Esa también es una diferencia sustancial con los partidos políticos tradicionales. Y hay otros que son circunstanciales de la política. Pueden estar allá, pueden estar acá, pueden estar en cualquier lugar. Pero no les da un poquito de no sé cuál sea la palabra, el hecho de que tengan que recibirlos ustedes, esos circunstanciales, para poder ganar la presidencia. A ver, nosotros necesitamos las mayorías en Colombia. No importa cada cómo. Cada vez más estamos profundizando el sector progresista. Y por eso le digo, hay diferencias de esenciales y circunstanciales. Y nosotros, como gente esencial en la acción política probada, demostrada, que no tenemos el enriquecimiento detrás de la política, podemos decirle al país: aquí hay una carta de garantía con el progresismo. Y nosotros sabemos que el mecanismo de defensa ciudadana contra la corrupción es el gobierno abierto. Por eso digo que hay que avanzar y afianzar en ese camino. Con nosotros habrá un nuevo gobierno progresista, que sea un gobierno abierto, ambientalista, animalista, de unas nuevas causas ciudadanas, Ricardo. No solo se trata de la defensa de la vieja izquierda. Aquí estamos nosotros representando lo que significan las nuevas ciudadanías. Camilo Romero, candidato a la presidencia de la República, con nosotros hoy en el radar. Doctor Romero, muchas gracias. Hombre, a ti, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Comienza la carrera por la Casa de Nariño. Los candidatos están en el radar.